Buenas noches y bienvenidos. Seguro que ahora mismo muchos de ustedes estarán diciendo, pero esta mujer, ¿por qué tiene esa sonrisa? Pues porque ya saben que yo soy partidaria de que aunque estén todas las puertas cerradas, siempre hay una ventana que se abre. Y es verdad que acabamos de saber, un mes más, que la mayoría de los españoles tiene tres problemas principales, que son tres preocupaciones principales, que son el paro, la situación económica y los políticos. Ninguno de los tres me extraña, pero hombre, siempre hay algo, algún dato, algún avance, algo que nos hace ver que, bueno, pues que aunque estamos mal, vamos a empezar a estar mejor. Y de hecho, en esa misma encuesta, muchos de ustedes son ya los que ven, pues bueno, que la situación puede cambiar a mejor en los próximos meses. O sea que no todo es tan negativo. Es más negativo en el lado de los políticos, que cada semana nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción y de qué tamaño. También los hay en el caso de los empresarios, y ahí está el caso de Díaz Ferrán, que oiga, le han puesto la mayor, para evadir la cárcel, la mayor fianza de la historia. Pero es que luego ha venido su socio y le han puesto la mayor de la mayor fianza de la historia, nada menos que 30 millones de euros en el caso de Díaz Ferrán y 50 millones de euros a su socio. Pero bueno, de esto nos ocuparemos poco porque vamos sobre todo a hablar de ese mejor dato de déficit público conjunto. Bueno, estamos más cerca de conseguir el objetivo, lo cual es una buena noticia. Después veremos si se están haciendo bien todas las cosas y también hablaremos de las pensiones, hablaremos del desempleo y de alguna otra lucecita que se va encendiendo, aunque muy poco a poco. Pero vamos por partes y les vamos a ofrecer algunos datos que nos ha dejado la semana, que bueno, pues unos son mejores que otros. Por ejemplo, muy malo, pues el del paro, que marca un nuevo récord en noviembre, se sigue destruyendo empleo. Mejora, sin embargo, la confianza del consumidor. Las ventas de coches caen, aunque frenadas por el plan PIBE, y los créditos para comprar vivienda han aumentado en octubre. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subieron en casi 75.000 personas en noviembre, un 1,5% respecto a octubre, lo que sitúa la cifra total en el entorno de los 5 millones, un nuevo récord de este registro. Según los datos de empleo, el paro ha subido en noviembre en ambos sexos, pero más entre las mujeres. Por sectores aumenta en todos excepto en la construcción. La confianza del consumidor se ha mantenido prácticamente estable en noviembre, al subir apenas 2 décimas en relación al mes anterior, hasta los 45 puntos. Este tímido avance es consecuencia de la mejora del indicador de expectativas, aunque la valoración de la situación actual ha empeorado. Los consumidores perciben un empeoramiento de la situación económica de España, del empleo y de la economía de los hogares. Y en cuanto a la matriculación de automóviles, han caído un 20,3% en noviembre respecto al mismo mes de 2011. Son datos de los fabricantes, concesionarios y vendedores. Pese a este descenso, las matriculaciones han caído un 15% menos de lo previsto. Según estas organizaciones del sector, ha sido el plan PIBE el que ha logrado amortiguar la caída de las ventas. Bueno, pues vamos ya con el análisis y esta semana me acompañan para ello Yolanda Gómez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Rayón, muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos con lo negativo, porque para acabar con una sonrisa, que hay motivos también para hoy para estar un poquito más esperanzados. Así que vamos primero con los datos de paro, que efectivamente no han sido especialmente buenos. Se le puede buscar las vueltas, que si los cuidadores, que mire, no hay paliativos. Y ya lo dijo, ahora lo ha dicho además así de clarito el ministro de Economía de Guindos. Los datos son malos, es decir, que eso los han visto ustedes, tanto de paro como de afiliación a la Seguridad Social. Más allá que hay alguna cuestión específica, como es el tema de la extinción de algunos convenios especiales, ¿no?, de cuidadores de dependencia, pero las cifras son, no se pueden matizar de alguna forma, son malas, ¿no? Si me permiten ustedes, creo que estamos viviendo el trimestre más difícil desde el punto de vista de lo que es la recaída económica, desde que la misma se inició pues hace aproximadamente ya el tercer trimestre del año pasado.
Bueno, retomaremos esa última parte de que quizá este sea el trimestre que nos quede peor por pasar, pero tenemos que seguir con las malas noticias y estas nos las proporcionaban también ayer desde el Ministerio de Empleo. Son los datos de afiliación a la Seguridad Social. Esta es la valoración que hacía el secretario de Estado de la Seguridad Social. Los datos de afiliación media de noviembre del año 2012 nos muestran un descenso mensual de 205.678 afiliados al sistema de seguridad social, lo que significa un descenso del 1,23%. Es un descenso sin duda muy significativo, pero su explicación fundamental radica en la salida de la estadística de los llamados cuidadores profesionales, no profesionales de dependencia. La caída real, si no tenemos en cuenta los cuidadores, sería de 120.446. Bueno, con cuidadores o sin cuidadores, un dato y otro son absolutamente malísimos, y de ahí arranca además la imposibilidad de haber revalorizado las pensiones en noviembre con acuerdo al IPC, a pesar de que, bueno, pues efectivamente el año que viene se les va a subir el 1%, ya saben, a las pensiones por encima de 1.000 euros y el 2% a las menores de 1.000 euros. No sé cómo veis esto, no hay matización posible, pero bueno, también dice de Guindos que quizá este trimestre es el que nos queda por sufrir ya a tope. Vamos a ver si es... Ojalá, ¿no? Ojalá, hombre, yo creo que el ajuste en el sector privado, pues hombre, todavía estamos viendo algún ERE que otro, pero el ajuste yo creo en su mayoría en el sector privado está hecho, pero yo mucho me temo que en el sector público sí que nos quedan todavía unos meses de ver más destrucción de empleo. Lo que ocurre es que eso es malo. Pues yo creo que si tú le preguntas a todos los ciudadanos, estaríamos todos de acuerdo que el sector público está sobredimensionado. O sea, lo que no puede ocurrir es lo que ocurrió en España, que en la época de crisis, mientras en el sector privado ya se estaba ajustando el cinturón y se estaba ajustando el empleo, veíamos cómo seguía creciendo, ¿no? Y se seguía inflando la burbuja. Eso no es posible de mantener, y en los próximos, pues probablemente meses, probablemente a lo largo del próximo año, pues veremos todavía cómo si como se debe se ajustan esas administraciones, pues seguiremos viendo destrucción de empleo en el sector público. O sea que yo creo que datos de paro todavía nos queda alguno. Nos queda alguno malo. Después hablaremos de esa reunión importante que va a tener por fin ya el Gobierno más en serio, después de haber hablado con la Federación de Ayuntamientos, bueno, pues para afrontar todo lo que es un recorte en el número de concejales, en el número de asesores, en fin, todo lo que tiene que ver con la grasa esa que queremos ya que de una vez pues se vaya, en fin, se pongan un poquito a dieta los políticos también, ¿no? Vamos a ver, los datos del paro son malos, malísimos, pero van a ser peores. Es decir, esto creo que con los EREs que habéis recordado, pues el de Iberia, que va a ser tremendo, el de paradores, el que viene de la banca intervenida nacionalizada, el que viene de la banca no nacionalizada. Es decir, todo eso va a provocar más paro, y eso hay que saberlo. Hombre, yo no sé si el crecimiento que parecen, que auguran que vamos a tener, va a tirar algo en los próximos meses del paro. Yo creo que muy poquito, porque todo el mundo se va a ajustar mucho más, pero la realidad de las empresas que acabo de nombrar es la que es, y desde luego el paro sabíamos que se iba a destruir, pero de una manera evidente. Me preocupa más lo de la afiliación a la Seguridad Social, por muchos cuidadores que quieran meter ahí, que son casi 100.000, porque eso es significativo de algo que ya dijimos, que no se podían revalorizar las pensiones con estos datos malos o incluso con datos buenos. Pero es que esto va a pesar. Aunque el déficit sabemos que está mejorando, pero el paro, el dato es malo, malísimo. Bueno, al final la paga extra sí la van a cobrar los pensionistas porque se va a sacar de la hucha de las pensiones. Hoy ha comparecido en el Congreso la ministra Báñez para explicarlo. Bueno, le han puesto, pues ¿qué queréis que les diga? O sea, no le han dado en el carnet de identidad porque no sé si lo llevaba en ese momento. Ha tenido que soportar un buen chorreo y al final, bueno, pues esto es lo que nos ha comentado sobre esa hucha de las pensiones para intentar tranquilizarnos a todos. El año que viene, 2013, subirán las pensiones para todos los españoles. Subirán especialmente un 2% para aquellas pensiones que son de hasta 1.000 euros. Y para el resto de las pensiones del sistema subirá un 1%, mandar a los pensionistas un mensaje de tranquilidad.
tenemos un sistema de pensiones seguro, un sistema de pensiones que pensó también en situaciones de dificultad y de crisis como esta, y tenemos una hucha de pensiones que utilizaremos cuando sea necesario para pagar las pensiones de los pensionistas. Bueno, y vamos a escuchar al señor Rubalcaba, porque aquí, por supuesto, escuchamos a todo el mundo, aunque lo que diga, pues, en fin, haya que ponerlo bastante en cuarentena, pero, en fin, así les va y bastante problemas tienen. Escuchen a Rubalcaba lo que ha dicho sobre las pensiones. Han escondido que no iban a actualizar las pensiones hasta pasar las elecciones gallegas y catalanas. En definitiva, han engañado al conjunto de los pensionistas y especialmente a los gallegos y a los catalanes que votaron pensando que el Gobierno iba a aplicar la ley, porque así se lo hizo creer el propio presidente del Gobierno en unas declaraciones reiteradas durante estos meses. Es un engaño, como él mismo dijo, a la parte más vulnerable de la sociedad. Si, como yo entiendo y como yo creo, hay razón suficiente para plantearse la constitucionalidad de esta no actualización de las pensiones, iremos, no le quepa duda, al Tribunal Constitucional para que los pensionistas puedan recibir su actualización. O sea, cuando el PSOE las congelaba no había que ir a ningún constitucional. Y es más, claro, es que el PSOE difícilmente, solamente un dato, porque es que difícilmente lo podían haber hecho antes porque no se sabía el dato del IPC, que como dice la propia ley, es el de noviembre. Y eso que lo han hecho con el adelantado. No, pero el PSOE no es que no actualizara con el IPC, el PSOE es que congeló, o sea, no subió nada, es que no estamos hablando de lo mismo. Yo de todas maneras ahí podría coincidir con Rubalcaba en que yo creo que el Gobierno tenía que haber sido más claro desde el primer momento, o sea, yo es que lo tenía clarísimo, incluso yo creo que en este mismo programa yo he defendido que me parecería una irresponsabilidad que el Gobierno actualizara las pensiones con el IPC en un momento como el actual. No estamos dejando desamparados a 9 millones de pensionistas, eso no es verdad, o sea, al final las pensiones están subiendo. Ya te digo yo que muchísimos trabajadores firmarían ahora mismo, los de menos de 1.000 euros que les subieran un 2% su sueldo y los de más de 1.000 que les subieran un 1%, o cosa que no está ocurriendo en España. Yo diría, vamos, en el 90% de los trabajadores no se está produciendo ninguna revalorización, o sea que pedir ese sacrificio a los pensionistas a mí no me parece tan exagerado, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la evolución de las cuentas de la Seguridad Social, porque es verdad que dice la señora Báñez, bueno, tenemos una hucha, pero hay que ser responsables con esa hucha. Tú no puedes utilizar esa hucha para subir un 3% las pensiones en Zapatero como el actual. Pero es que vosotros habéis publicado en el ABC que a esa hucha de las pensiones se le dejó de ingresar 14.000 millones por decisión de Zapatero. Es que eso es otra. Pero 14.000 millones que hemos puesto los españoles. O sea, no es que Zapatero lo haya puesto y luego no lo haya quitado y haya roto el cerdito de su casa. No, es que al final el PSOE hacía, o sea, aquí llega el Gobierno y dice, oye, vamos a utilizar la hucha de las pensiones porque no tenemos liquidez, vamos a coger de aquí. Zapatero lo que hacía era coger ese dinero y directamente no decía nada. O sea, el superávit de la Seguridad Social tenía que meterlo en esa hucha de las pensiones y ni en 2008 ni en 2009 se hizo 14.000 millones de agujero que Hombre, ahora otro agujero. Ahora lo cogen de otro sitio y por lo menos lo dicen. Vamos a esas son las cosas que cambian la ley para cogerlo. Por supuesto. Yo, respecto a lo que decía Yolanda, creo que tiene razón en una cosa. Serán el grupo social más vulnerable, pero si todos los trabajadores de este país, todas las personas que reciben un dinero, incluidos los funcionarios, las están pasando de aquilo, hombre, entiendo que los pensionistas, sobre todo aquellos que cobran más de 1.000 euros, tengan que por lo menos apretarse el cinturón, que en este caso es cobrar un 1% más, ¿no? Vamos a dar un dato para limar un poco el tema, y es que más del 70% de las pensiones son menores de 1.000 euros, con lo cual más del 70% de los pensionistas va a tener una subida del 2%, que hombre, que no está si mal. Es que ya nos gustaría que fuera del 5, del 10, del 20, de lo que quisieran nuestros mayores, que para eso han trabajado toda la vida. Pero es que hay 6 millones de personas que están en el paro y otras no sé cuántos millones que le están bajando el salario, pero de 10 en 10% o de 15 en 15, o sea... Hombre, esa es la realidad. Yo, las explicaciones que da Rubalcaba de que va a llevarlo al Constitucional, pues eso es hacer política de un tema del que el PP no hizo política precisamente cuando congelaron las pensiones. Todo hay que recordarlo, ¿eh? Es decir, bueno, yo creo que el PP apoyarlo no lo apoyó también lo criticó. Pero claro, no llegó a llegar pero no de llegó al Constitucional. De no apoyarlo, a ir al Constitucional y decirle a los abuelos que se van a quedar sin la pensión. Es que en el Congreso no puedes decir que la congelación de las pensiones te ha parecido bien, porque eso es un disparate. Pero de eso a llevarlo al Constitucional, efectivamente, va un abismo.
Y luego es que él salió solamente para hablar de esta cuestión, es decir, no hubo en esa rueda de prensa otro motivo más. Yo creo que hay que vigilar muy bien lo que está haciendo la oposición, porque como tú dices, en cuanto tiene problemas internos, aprovecha la coyuntura para salir con una cuestión que realmente afecta a todos. Bueno, pues peor. Bueno, bastante tiene, porque cada día le sale un vídeo de unos pidiendo perdón, cada uno pide perdón por cosas distintas. Ya la señora Trinidad Jiménez en los desayunos de Televisión Española también dijo que, en fin, que se habían equivocado en casi todo, cosa que luego no les oigo decir en público, nada más que de vez en cuando en sale una tercera vía o sí, una ahora cuarta, ha salido el de la tercera vía también, en fin, bueno, que arreglen la casa propia, que ya la otra, a ver si no la consiguen arreglar los que están ahora. Vamos, como siempre, antes de esa pausita de publicidad, a contarles lo que nos descubre esta semana la Caixa, que es su libreta Proyecto Estrella. Obtendrá una interesante rentabilidad sobre cada una de las aportaciones que realice, a partir de 30 euros al mes y en el plazo que usted elija. Además, se realiza una aportación periódica todos los meses de vigencia del plan y sin efectuar ningún reintegro. Permitirán su constancia, o sea, premiarán su constancia con un interés extra del 1% nominal anual. Solo tiene que decidir la aportación periódica que quiere realizar y mes a mes se verá más cerca de lo que desea. Elija su plazo de ahorro de entre 6 o 12 meses, aumente o disminuya el importe en base a sus necesidades y elija el día que más le convenga para realizar su aportación. Para más información, ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues vamos ahora con una de esas noticias que a nadie le gusta dar, porque, en fin, que un empresario pues esté prácticamente con un pie en la cárcel y con una fianza de 30 millones de euros, que es, hasta que salió la de su socio, de 50 millones de euros, las dos mayores de la historia de este país, pues la verdad es que es bastante desagradable. Era un empresario que empezó bien con un negocio familiar y, en fin, pues a crecer la bicicleta, y se metió en unos líos tremendos y al final, pues bueno, ya se dedicó a incumplir pues prácticamente medio código penal. ¿Qué le quiere que le diga? Ahora ya veremos la justicia lo que dice, pero este señor, Díaz Ferrán, pues bueno, está acusado de malversación, de delito fiscal, de alzamiento de bienes, en fin, de todo lo peor que puede hacer un empresario, por supuesto, y un político, pero en este caso estamos hablando de Díaz Ferrán. No sé cómo hay alguien que se sorprende, y esto estaba clarísimo desde que estaba en la COE y ya se le dijo que dimitiera porque estaba haciendo daño a la COE, porque todo esto empezaba, porque esto es de 2010, toda esta información. Los propios empresarios sabían un poco la historia de Díaz Ferrán, lo que pasa que era un momento de la COE en la que tenía que inmolarse una persona, literalmente, porque las cosas que estaba haciendo Zapatero y lo que estaban haciendo los sindicatos en connivencia exigían pues que hubiera una persona que fuera un duro, ¿no? Pero de vez en cuando apoyaba a Zapatero. Sí, además hacía muchas fotos es con que a eso él. iba ahora, efectivamente. Entonces, bueno, pues ni lo uno ni lo otro. Es decir, es una persona que para el mundo del empresariado, te lo decían ellos, pues no era nadie. Dice, bueno, ¿y por qué le votáis? Bueno, pues porque en este momento nadie ha querido dar la cara. Eso la gente que no era muy enemiga tampoco. Pero bueno, al final, durante la etapa de Zapatero, la COE desapareció, que estamos aquí para hacer un análisis no tanto de la persona. Y los sindicatos también. Ya veremos, y los sindicatos con ellos fue, vamos, un desastre. Entonces, hombre, lo que ahora le ha pasado con sus empresas, bueno, pues estaba cantado, porque hasta los que habían sido sus socios lo decían. Vamos a ver en qué acaba todo, ¿no? Porque aunque bueno, nos cueste siempre, mucho, la presunción de inocencia. Vale, pero si lo que haya hecho, pues que pague y... Pero huele muy mal. Pero yo, de todas maneras, ¿te acuerdas cuando decíamos de Cuevas? Es que nunca ha estado... Cuevas era el anterior presidente de la COE. Que nunca está al frente de una empresa. Pero ¿cómo un hombre que no tiene una empresa, que no sabe lo que es una empresa, puede estar pues bueno, la COE no tuvo ningún escándalo, eso hay que dejarlo en el haber. Al final vamos a echar de menos la gestión de Cuevas, es verdad, porque al final tenía mucho más presencia en todas las decisiones de los gobiernos y en todo, que es que al final, si tienes intereses, pues al final acabas cruzando los intereses. No, pero yo creo que esto le hace daño a la COE en un momento en el que no es precisamente una de las organizaciones
subvenciones más prestigiosas, digamos, de España, ¿no? Yo creo que es verdad que lo sacaron de ahí, pero ya cuando todo el tema de la corrupción, de los delitos que tenía este señor en Marsans, pues ya habían surgido, ¿no? Entonces yo creo que es lo que le faltaba ya a la patronal para hacer caer su imagen, ¿no? Esperemos que Bueno, en fin, que que le den están una ahora, vuelta. Hombre, los que exacto. están ahora no tienen nada que ver, pero le tienen que dar una vuelta, porque los que están ahora tienen otros problemas, siguen teniendo unos elevados sueldos, les han recortado, y muy bien hecho, y ojalá lo recorten más, ¿no?, las subvenciones del Estado, pero parece que allí todo sigue igual, que nadie se ha bajado los sueldos, Y que no ha tienen pasado unos nada. apoyos dudosos, es decir, los que están ahora no son Cuevas, es decir, Cuevas era una persona que decíamos los que estamos en los medios de comunicación, este señor podría dirigir una empresa. Bueno, no se le conoce nada, ningún chanchullo, ninguna historia. Fue un hombre que manejó con mano de hierro durante etapas muy difíciles a los Que empresarios. llegó a unos acuerdos estupendos. Bueno, pues hace falta Con los ahora una sindicatos y persona, el gobierno. hace falta una persona como Cuevas, y yo creo que los que están no son ese perfil. Bueno, pues que le den una vuelta rápido, porque ya hay, por supuesto, quien coge el rábano por las hojas y ya, pues, emprendedor, depredador, el empresario del puro, en fin, lo típico, como si el empresariado español, que son empresarios que tienen 1, 2, 3, 4 trabajadores, pues fueran de cacería y tuvieran en su casa lingotes de oro, jirafas, en fin. Estos son, pues eso, los casos excepcionales que conocemos, y que si lo que hayan hecho, que lo paguen. Bueno, vamos con la otra noticia que se ha publicado esta semana. Era información del Ministerio de Hacienda, resultados de la amnistía fiscal. Menos de lo que se esperaba, pero yo creo que lo interesante de esa noticia, que a mí no me gusta nada en las amnistías fiscales, para los que pagamos son en fin, pues no nos gusta, pero hay que reconocer que, bueno, si 12.500 millones han salido a la luz y se mueven por el mercado, pues será mejor para la economía española que estén en el ladrillo, porque no iban a salir. O sea, si no les dejas que paguen solo el 10%, se hubieran quedado sumergidos. Eso está o sea claro, que... ¿no? Hombre, a mí yo estoy contigo, Carmen, o sea, ojalá no tenga que volver a repetirse un proceso de este estilo, porque lo que significa es que es un fracaso, ¿no?, del sistema fiscal y de la inspección, y de que sea necesario recurrir a esto para que afloren. Pero es verdad que, bueno, que los 12.100, me parece que hablaban 12.200 millones, es el mínimo que puede surgir, porque de lo que estamos hablando, o sea, una parte del dinero que se ha recuperado, en la parte que tenían que pagar estaba prescrita ya, con lo cual eso no se ve. Además, los 1.200 millones... ¿no? Se habla que puedan Yo aflorar estoy hablando otros 20.000. con el Ministerio de Hacienda ayer, decían que necesitarán 2 o 3 semanas para saberlo exactamente. Hay algunos asesores fiscales, despachos de abogados que han hecho unos cálculos de unos 20.000. No lo saben, pero efectivamente puede ser mucho más. Primero, porque una parte de eso, del dinero que se ha traído, ya estaba prescrito, entonces no han tenido que pagar. Otra parte, porque tú no tienes que pagar por todo el dinero que traes, porque se supone que no todo lo que traes son plusvalías generadas, ¿sabes? Sí, claro, o sea, tú claro. puedes traer, entonces, o sea, hay gente que habla hasta de 100.000, a mí 100.000 me parece una barbaridad, pero si tú consigues 20.000, 30.000 millones de dinero que empiece a funcionar, a moverse, a generar rendimientos, a que esos rendimientos paguen, pues es verdad que eso sí que estás dinamizando la economía. Por ¿no? acabar viéndole algo positivo al tema, que no nos gusta nada, pero en fin, tiene esa otra partecilla que, digamos... No, sí lo tiene, ¿eh? Acordaros, ya no me acuerdo cuándo se dio la noticia de que iban a ser solo 50 millones, el primer dato que se... agosto, por ahí. Que estaban todos, que fracaso. Sí, era, pero bueno, ¿en qué quedamos? pero es que nadie había querido enseñar nada, ni traer, ni repatriar, ni volver a pagar impuestos de nada de lo que se había llevado, porque el PSOE había dicho que iba a recurrir a aquella decisión. Y entonces todos han esperado el último momento. Es verdad que en el último momento han aflorado primeramente las cuestiones que ya estaban prescritas y alguna cosa más, pero es verdad que Hacienda está estudiando todo el pago de impuestos que el capital que ha aflorado va a tener que pagar. Y yo creo que iba a haber más dinero, vamos, no lo es que lo creo, me lo ha dicho un inspector de Hacienda, que va a aflorar mucho más dinero. Con lo cual el dato, aunque sea la mitad de lo que se pensaba recaudar, es bueno. Y no son 50 millones aquellos que se reían del gobierno, sino que ha sido bastante más. Bueno, que se reían del gobierno, pero en cuanto han visto que eran 1.000 y pico, ha dicho Griñán del PSOE que oye, que una parte es mía. Pero no era tan asqueroso el dinero ese. Ya. Que quedamos, ¿no? Pero, en fin. Bueno, la otra buena noticia que también procede del Ministerio de Hacienda son esas cifras de consecución del objetivo de déficit
que hasta septiembre, en el caso de las comunidades autónomas, es del 0,93% del Producto Interior Bruto. Les recuerdo que para todo el año tienen que conseguir el 1,5%, es decir, que, bueno, al menos el ministro parece bastante satisfecho. Juzguen ustedes. El déficit en el tercer trimestre de contabilidad nacional sería del 0,93% en total comunidades autónomas, ¿no? Déficit fraccionado y segmentado es un resultado de menos 1,14%, que es más de un punto inferior al menos 2,20% del año pasado, del año 2012, y por tanto pues es un resultado bastante en línea con la consecución del objetivo marcado para este año, un objetivo ambicioso, un objetivo del 1,5% para el año 2012. Verán, aunque les cueste creerlo, si conseguimos cumplir o que la desviación sea de 1, 2, 3 décimas, como a lo mejor puede ser, del 6,9, del 6,8, este es el dato más importante este es el objetivo más importante que tiene en este momento este país. O sea, nos preocupa el paro, nos preocupa la seguridad social, porque no, nos tiene que preocupar poder acabar el año enseñándole a Bruselas que este país cumple. Y verán cómo, creo yo, el año que viene se abaratará la financiación y las cosas irán mejor. Pero esto es fundamental. Es lo más importante. Esto es lo más importante que hay ahora mismo entre manos. Sí, yo estoy de acuerdo. Y entre los ciudadanos deberíamos de tenerlo también. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, y lo veíamos con las pensiones, digo, no tiene sentido gastarse ahora 4.000 millones en revalorizar pensiones, que son unas décimas de PIB que nos harían un daño enorme. Yo creo que si España consigamos cerrar por debajo del 7%, y cuanto más por debajo mejor, porque Bruselas ya da por hecho que vamos a acabar en el 7%. Si conseguimos hacerlo mejor que ese 7% de déficit, sería importantísimo para España. Es verdad. Después haremos cuentas en enero de si hay algo pendiente. Bueno, pero hay que conseguirlo. Pero, vamos, hombre, si es no haciendo trampas, no, lógicamente, hombre, que alguna factura quede para el otro lado. Pero además es que es un ajuste enorme, porque si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta la recesión que está habiendo este año, es que si no se hubiera hecho nada, no hay cálculos, que seguro que tú lo sabes mejor que yo, hay cálculos que te dicen que si no se hubiera hecho nada, con esta recesión solo los estabilizadores automáticos nos hubieran llevado el déficit al 11,5%. O sea, lo que significa que bajarlo del 11,5% a ese 7% o a ese 6,5%, estamos hablando de un ajuste brutal. O sea, estamos hablando lo notamos en de 40.000 o 40 y tantos mil millones de euros de ajuste que no se ha hecho en ningún país europeo, y yo me atrevería a decir en ningún país del mundo, en un año. Entonces, conseguirlo a mí me parece esencial para recuperar esa credibilidad perdida. Y la credibilidad nos traerá lo demás. Bueno, yo eso espero. Es verdad, como decía Yolanda, que Olli Rehn ya ha dado la cifra del 7%. La cifra que no teníamos marcada era el 6,3%. El Gobierno a mes de noviembre ha dicho que ese 4,5% que se había propuesto está ya en el 4,2% y es para mí la mejor cifra de las tres. El 0,3% del Ayuntamiento no lo cuento, a pesar de que estén desmadrados, pero el 1,5% de las comunidades autónomas, que se vanagloriaba ahora el ministro de Hacienda, hombre, no es un 0,93 como él ha dicho, porque si se tienen en cuenta los anticipos que había hecho el Estado, está en un 1,14. Pero si comparas el 4,2 del Estado, sí se compara con el 0,93. No, por supuesto que pues sí. Ahí, pero claro, uno es el mes de noviembre y el otro es el mes de septiembre. Yo creo que aquí el tema va a estar en las comunidades autónomas. Me imagino que se van a ir. Yo lo he estado viendo el desglose. Tienen cogidas del cuello. Ya. No, las va a coger del cuello. Pero hay algunas... Ya directamente fíjate, a la yugular. a mí me decían en el Ministerio de Economía hace poco que el problema este año no son ni las comunidades autónomas ni el Estado. El problema este año es la seguridad social. La seguridad Efectivamente social. Va a tener, ya han reconocido una desviación de un punto de PIB que quiere compensar el Estado. Veremos a ver si. Pero bueno, se ha quitado la paga de verano, que la sacó de la hucha de las pensiones. Claro. Sí. La de Navidad. No, pero eso también, es déficit igual. La de Navidad, que también la va a sacar. No, pero da igual, pero para déficit computa. Eso lo que no te hace es aumentar la deuda. Eso es. Pero el déficit como déficit te computa, y para las cuentas del año te computa como déficit. Eso ¿Saliendo de la hucha? Sí, da igual de dónde salga. O sea, pues el déficit anual es... a mí de Tomás Burgos, vamos, yo lo estuve... Yo creo que viendo, perdonadme, las comunidades autónomas, las que peor lo llevan, que son Murcia, Navarra, por un asunto de recaudación que se va a arreglar ahora en los últimos meses, y Cataluña, eso tiene muy mal arreglo. Y desde luego las que van bien, País Vasco, Asturias y Madrid, que, bueno... tiene un déficit negativo, pero es del 0,80, 0,79, es decir, eso está bien.
Yo no sé si por el cuello hay que coger alguna comunidad autónoma, pero Hombre, creo Cataluña y Andalucía, por que ejemplo, es el dos. momento de intervenirlas. Lo digo totalmente en serio, porque como creo que no van a cumplir el objetivo, es el momento de decir, vamos a ver, señores de Murcia, por meter alguna que Bueno, sea Murcia del es PP. que es tan pequeño que... Sí, que no cuenta Sí, bueno, nada. pero tienes que tomar la misma, Sí, la eso misma sí, sí, medida yo con estoy de unas que con acuerdo. Pero yo otras. creo que, salvo Navarra, que ya digo que creo que se va a arreglar con las cuentas, el tema de Andalucía y Cataluña habría que entrar en las tres. A saco. Y a saco. Y entonces, que hacerle todo las esto nos cuentas. tiene que servir para algo, para decir, señores, no hemos cumplido el objetivo, que nos hemos quedado en el 7, nos quedamos tranquilos. No. Aquí el 6,4 y de ahí no nos vamos a mover. Y entonces vamos a intervenir las cuentas y aquí no va a haber problemas ni de educación, ni de coeducación, ni de idiomas. No, aquí lo que va a haber las cuentas claras. No, y además yo creo que Europa te va a exigir que tú eres capaz de controlar eso. Que O sí, sea, que lo que nos no lo puedes está hacer, exigiendo. lo que no puedes hacer es seguir financiando a estas comunidades si no cumplen. O sea, si ellas no cumplen, tendrás que entrar ahí. Evidentemente. Hombre, yo entiendo que el paso que dieron el otro día, al final no se atrevieron a reprobar o a darle el toque en público a una comunidad en concreto, pero sí han enviado una carta a todas las comunidades y en teoría esas cartas, pidiéndoles que cumplan sus planes económicos financieros, es el paso previo a esa posible intervención. O sea, por si lo hacen después, ya han dado el primer paso que te está exigiendo la ley de Sí, estabilidad. en vez de ¿no? mandárselo a los torpes de la clase, se lo mandas a todos Se lo para han que todo el mandado a mundo todos tome nota. para disimular, pero ya Para que tienes todo el el mundo paso tome dado nota. para el siguiente. Yo creo sinceramente que tienen que llegar hasta donde tengan que llegar, porque si no cumples no puedes seguir financiando y diciendo aquí no pasa nada. Pero es que donde tiene que llegar es a la intervención. Sí. Aclarémoslo. Porque además, llegando a la intervención, pasaría una cosa que estamos deseando que pasen los ciudadanos, que es que cierren todo lo que es absolutamente inútil, todo el gastar por gastar, las subvenciones, en fin. Oye, toda que hoy la tenemos grasa noticias que- de alguna comunidad autónoma que ya tiene unos planes de obras públicas impresionantes, ¿verdad? Concedidos a una empresa, que me parece estupendo, pero bueno, quizá no se pueden hacer, quizá no se deben hacer. Bueno, pues a lo Pues ya mejor, está. si está financiado privadamente, a lo mejor eso viene bien para el sector de la construcción. Para eso, desde luego, viene muy bien, pero vamos a ver cuál ¿De es la dónde parte sale que el pone la dinero? No, no, Generalitat. claro, el dinero tiene Claro. que ser privado. ¿Qué es lo que va a pasar también en los ayuntamientos, como les comentaba yo al principio? Que bueno, parece que ya hay más seriedad en todo lo que tiene que ver con ese asunto, aunque, claro, esas cosas van despacio, pero que se vayan enterando de que, ¿qué es eso de que un alcalde gane más que el presidente del gobierno, no? Por ejemplo. muy grande que sea el municipio. ¿Esto de qué estamos hablando? Pero ¿cómo puede ganar un alcalde 100.000 euros al año si el presidente del gobierno gana 70.000? Alcaldes, vicealcaldes, consejeros y asesores. En fin. Y un sueldo público, un sueldo público. Sí, no, vamos, yo fíjate que en estos temas, más que el sueldo de un alcalde o el del presidente del gobierno, que a mí lo que me parece es que el sueldo del presidente del gobierno me parece mísero en comparación con los sueldos de la empresa privada, o sea, creo que cualquier directivo medio de una empresa privada gana más de 100.000 euros en España, entonces me parece que un presidente del gobierno debería ganar más porque la dedicación se lo merece. O sea, otra cosa es que me parece que sobran la mitad de los asesores y la mitad de los concejales y la mitad de los parlamentarios probablemente, pero lo que es equipo ejecutivo probablemente debería tener mejores sueldos como los tienen en la mayoría de los países del mundo, pero claro, lo que tienes que hacer es Pero quitar primero toda la que quiten lo grasa. otro y luego ya Claro, hablamos de subir. claro. Primero bajar y luego No, ya bueno, hablamos primero de te subir. quitas todo lo demás, pero que a mí no Exacto. me parece que no sé si un alcalde, pero a mí que el presidente del gobierno gane menos de 100.000 euros me parece ridículo, de verdad, Ya, pero comparado es que a con mí que muchos haya sueldos 100 y de pico otros. diputados en la eso es Asamblea lo que de Madrid me parece un escándalo. O sea, lo que me parece Claro. es que un diputado que sí seguro que está ganando 70.000 euros por hacer nada y menos, pues eso sí que me parece un derroche, pero ¿Y no nos me parece parece- que un ministro ¿Y nos gane parece mucho. que en el objetivo de déficit que los ayuntamientos tienen que cumplir un 0,3, que ya sé que no es nada, no se puede intervenir los ayuntamientos que sigan como hasta ahora? Y por supuesto, ahí no es que nos conviene o nos conviene, ¿no? No hacen falta tantos concejales y se acabó. Bueno, se No puede hacen falta intervenir estas porque se inversiones. hizo en Sí, sí que Marbella. sí. O Pues, sea, por que hay una ejemplo, ley que lo permite. Y ya está. Y va más rápido. ¿Y qué problema hay? Y va más rápido. Ahora, Pues ya ha llegado el ahora de lo momento. que se trata es de que ya el bolsillo de los españoles ya no da más y ahora hay que rascar el bolsillo de las administraciones y, oye, y a quien Dios se la de San Pedro se la bendiga. Oiga, si usted ha sido asesor hasta ahora y ahora se ha quedado, pues búsquese con su profesión que tendrá, porque para eso es asesor, será muy bueno en lo suyo, seguro que... Que asesora a la empresa privada. Seguro que encontrará trabajo asesorando o haciendo lo que sea. Hombre, lo que sea, lo que sea. Yolanda y Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ven como siempre se puede acabar con una sonrisa cualquier programa, aunque sea de economía con la que está cayendo. Bueno, les espero el próximo miércoles. Muchísimas gracias siempre por su confianza.
y aquí les espero en Libertad Digital Televisión.